Buenas tardes, arquitecto. En esta oportunidad mi grupo y yo vamos a explicar un poco acerca del arquitecto Frei Otto y sus obras. Frei Paul Otto, nacido en Sajonia el 31 de mayo de 1925, fue un arquitecto, profesor y teórico alemán. Fue conocido por sus estructuras ligeras de tracción. Cada investigación es tan relevante ahora como lo fue en aquel tiempo. En el año 2015, el arquitecto Frei Otto fue galardonado por el premio Pritzker. En el año 2006 fue galardonado por la medalla de oro Real Riva. Este arquitecto estaba muy adelantado a sus tiempos, por lo que buscó nuevos métodos para crear espacios donde se utilice la menor cantidad de material y energía posible, en lo cual aparcaba los principios de sostenibilidad mucho antes de que este término fuera acuñado a la arquitectura. Su interés por ir más allá de la disciplina era evidente, donde se muestra su fascinación en las experimentaciones, cuando explicaba acerca de entender los procesos físicos, biológicos y técnicos que daban lugar a los objetos. Al notar este entusiasmo, demostraba su interés en fenómenos naturales como los cráneos de aves, pompas de jabón y telas de araña. Con dichos recursos mostraba formas ligeras y elegantes. Tal vez su obra más conocida sea el Estadio Olímpico de Múnich, construido en 1972. Aquí viene a ser un ejemplo de cómo Otto aplica las tensiones de las estructuras que aprendió, donde se muestra una estructura fluida que estaba destinada a presentar una cara diferente, más amable, de Alemania. Al pasar 40 años, a pesar del tiempo, la estructura permanece intacta. Con respecto al desarrollo de obras e ideas del arquitecto Frei Otto, este dejó entender un nuevo lenguaje de la arquitectura, una que sepa escuchar a la naturaleza y a la vez se pusiera en servicio a la humanidad. Una de sus obras fue el pabellón de Japón en la Expo 2000 en Hannover. La construcción de esta obra es la creación de una estructura para que los materiales fueran reciclados al ser desmantelados. Su sistema portante es una estructura ondulada a partir de un diseño paramétrico con un diseño de doble curvatura, con dos tubos conectados entre sí por una cinta metálica. De esta forma permite el movimiento de una forma tridimensional. Con respecto a su sistema de cerramientos, este consta de 3 capas de cerramientos, los cuales se unen al sistema reticular de madera, donde este cerramiento se realiza por medio de módulos. Los materiales usados en las 3 membranas fueron papel de PVC, madera y poliuretano. Por otro lado se encuentra el Estadio Olímpico de Múnich, donde el arquitecto Frei Otto y Benich conceptualizan en una estructura de tensión, la cual fluye a lo largo del sitio, imitando de esta forma el drapeado de los Alpes suizos, donde se logra captar una estructura en suspensión. Yo soy Juan Valverde Álvarez y en la siguiente lámina vemos que en la primera foto se quería conseguir el menor impacto sobre el parque. Levantaron una estructura ligera donde las tensiones se anulaban mediante un sistema de apoyos y cables, permitiendo a la vez economía y nueva forma. Y en la segunda foto vemos que la cubierta del techo del estadio principal consta de un tejido de poliéster cubierto de PVC, suspendido independientemente en cada una de las celdas formadas por una red de cables pretensados. Siguiente, por favor. Y bueno, acá tenemos en la siguiente lámina el Palacio de Dubái, que está ubicado en Arabia Saudita y su año de construcción fue en 1983 a 1985. Y el concepto principal de esta obra fue la necesidad de la protección física del medio ambiente, además con la intención de poder mostrar ese panorama único del lugar. Siguiente, por favor. Y en la primera foto vemos que el edificio tiene un complejo con forma curvilínea, que resalta una reducción gradual de los exteriores para lograr formar un tipo de hueco habitable en la columna vertebral. Y en la segunda foto vemos que los muros son de hormigón armado in situ, y los forjados apoyan sobre las vigas del hormigón prefabricados que soportan losas del suelo. Siguiente, por favor. Y bueno, para esto tenemos concepto. Frei Otto y Gunter Benich fueron los encargados de diseñar este espacio para los primeros Juegos Olímpicos y conceptualizaron una estructura de tensión que fluirá a lo largo del sitio imitando el drapeado y las rítmicas elevaciones de los Alpes suizos, y que una estructura de suspensión, es decir, con una nube que flota sobre su mismo lugar, ramificándose sobre la piscina, el estadio principal y el gimnasio. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos los espacios. Y en la primera foto vemos que el sistema cubierta atraviesa el paisaje artificial hacia el estado principal. La membrana comienza a comprimirse hasta desvanecerse alrededor del mismo. El cambio de las escalas de la cubierta aumenta la precisión del paisaje flotante artificial, que se forma a partir del suelo y crea grandes volúmenes abiertos. En la siguiente foto vemos que tiene una serie de volúmenes también cubiertos por la superficie suspendida, que son utilizados como espacios flexibles para stands durante los Juegos Olímpicos o cualquier otro evento. Siguiente, por favor. Tenemos el área. Y bueno, vemos que el punto número 1 es el área de Juegos Olímpicos. El punto número 2 vemos que es el Parque Olímpico. El punto número 3, la sala de prensa olímpica de la ciudad. Y en el punto número 4 observamos un mapa de la Vía Olímpica. Siguiente, por favor. Tenemos la torre de telecomunicaciones. La torre de hormigón cuenta con 290 metros de altura y fue obra de Benich, así también como el parque que atraviesa el canal de Nieuwpoort y que forma en el centro un pequeño estanque. Además de los servicios de transmisión, esta torre contiene un pequeño restaurante que gira sobre su propio eje cada media hora y tiene una capacidad de 216 personas. Siguiente, por favor. Tenemos la cubierta estadio.
bueno, tiene superficies mínimas, que quiere decir que la cubierta cubre y unifica el estadio, las pistas, las piscinas, y son desarrolladas en base al uso de procedimientos matemáticos informatizados en la determinación de su forma y comportamiento. Y para esto la trama metálica fueron recubiertas con PVC que permitió una construcción ligera. La tensión superficial de esta forma está completamente equilibrada. Y la superficie de todos los edificios principales está sujeta a un sistema jerárquico estructural que crea una serie de volúmenes. Siguiente, por favor. La estructura cubierta. La cubierta de techo del estadio principal consiste en un tejido de poliéster recubierto de PVC, suspendido por cables pretensados. Los mástiles de soporte mantienen los cables principales en tensión. La unión entre los distintos cables que conforman la malla estructural se materializa mediante un nodo de acero de fundición con un sistema de anclaje por medio de atornillados y tensados. Estas mallas de cables se sostienen mediante tirantes que parten de la cabeza de los mástiles exteriores y tirantes anclados de terreno a cables de bordo. 7, por favor. Tenemos materiales. El cerramiento de la estructura consiste en una lámina de poliéster revestida de PVC de 2,9 por 29 metros y 4 milímetros de espesor. Para evitar deformaciones a causa de la temperatura, descansa sobre válvulas de neopreno. Y algunos datos técnicos son que la superficie de la cubierta es aproximadamente 74.000 metros cuadrados. Los elementos de la membrana son de 75 por 75 centímetros. Y los cables de borde son cordones cerrados. Los tirantes de tenones son de cordones paralelos. Y los nudos y abrazaderas son de acero de fundición. Y los mástiles son de tubos de acero. Y la cubierta de cristal son de acrílico. Siguiente, por favor. Y bueno, para terminar tenemos conclusiones. Y podemos concluir que las obras de Frioto tuvieron gran aceptación a pesar de su complejidad y exhaustivos estudios por parte de críticos, y que también estuvo estrechamente relacionado con la naturaleza y contribuyó al desarrollo social de la población. Y que Frioto fue un arquitecto que estuvo adelantado a su tiempo, y que gracias a sus investigaciones sobre tensoestructura que realizó, varios arquitectos e ingenieros utilizan en sus investigaciones para sus proyectos de la actualidad. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos la bibliografía y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.